iglesia, gracias por estar con nosotros nuevamente. Mi nombre es Alma. Queremos que sepan que los extrañamos mucho y los invitamos a escuchar la alabanza y el sermón por parte del Rey. Así que bajen sus notas y acompáñenos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez más. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos rescatados del temor. Somos los hijos y las hijas, cantaremos con libertad.
Ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Señor, te pedimos en esta mañana, Padre, que nos acompañes en el mensaje, Señor, que prepares nuestros corazones y como siervos, como hijos e hijas libres, no esclavos, Señor, podamos traer nuestro corazón delante de ti, Señor, y nuestros oídos para escuchar la palabra que tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Israel fue llamado por Dios a ser un pueblo diferente, a ser un pueblo apartado. Fue llamado por Dios a ser un pueblo que no fuera común, a un pueblo que no fuera lo mismo que cualquier otro pueblo de la tierra. Lo mismo la iglesia. La iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, ha sido llamada a ser un pueblo que no es un pueblo común y corriente. No que seamos más especiales o mejores que otras personas, pero somos un pueblo apartado. Dios no nos llama a calzar con los demás. Dios no llamó a Israel a calzar con los demás, los llamó a ser un pueblo especial, un pueblo apartado. De eso se trata el sermón que Esteban ha estado predicándole al consejo, donde están reunidos 70 de los líderes de Israel junto con el sumo sacerdote. Está siendo juzgado por los cargos de traer al pueblo esta nueva corriente doctrinal, esta nueva corriente de pensamiento, la corriente de Cristo Jesús. Esteban está siendo juzgado, su fe está siendo puesta en prueba y lo primero que se le ocurre hacer es predicar un sermón, recordarles cuáles son las bases, cuál es la historia de este llamado que Dios le hizo a Israel. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque estas personas que están reunidas con él, esta gente del consejo, estos hombres popularmente llamados como líderes o influenciadores de Israel, ellos son judíos. Ellos van a entender lo que él está diciendo. Entonces empieza a hablarles acerca de Abraham, que fue llamado fuera de su tierra, fuera de su familia, para ir y poseer la tierra que Dios le había prometido, para aceptar la promesa de Dios de que su hijo, su descendencia, iba a cubrir esta promesa, iba a cumplir esta promesa de Dios para todo el mundo. Entonces Abraham sale, deja su tierra, deja su familia, empieza la jornada. En ese camino, Dios le da la promesa cumplida de su hijo Isaac. Su hijo Isaac también tiene la descendencia que Dios le ha prometido a Abraham para que esta promesa sea cumplida en todo el mundo. Entonces Isaac tiene a su hijo Jacob, por supuesto también a Esaú. Pero Jacob es el que lleva la promesa de Dios, la promesa de Dios a Israel, el cumplimiento del llamado de Dios. Jacob tiene 12 hijos, los 12 herederos de las 12 tribus de Israel. Entre ellos José, de quien hablamos la semana pasada. José ha sido llamado a llevar la promesa de Dios a todo el mundo a través de una tarea no muy fácil. Ir a Egipto, afrontar situaciones difíciles, afrontar dificultades, para que la gloria de Dios, para que el reino de Dios pueda ser establecido a través de su pueblo escogido,
Israel. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de esta tercera persona, este tercer líder que Dios ha escogido. Este tercer líder que ha estado muy presente en la vida de la historia de la iglesia, en la vida de la historia de Israel. De hecho, es el líder de Israel que se encarga de traer la ley. Ese líder se llama Moisés. Si Abraham fue llamado a abandonar algo, de lo que hablábamos hace dos sermones atrás, si José fue llamado a atravesar, a afrontar circunstancias y situaciones difíciles, Moisés entonces ha sido el poseedor del título de que nosotros como iglesia, Israel como pueblo de Dios, ha sido llamado a ser libre. Vamos a ver de qué se trata esto. Busque conmigo y vamos a leer bastante, así que tenga su Biblia lista. Gracias por aceptarnos en su casa un domingo más. Hasta que nos volvamos a reunir en este lugar, vamos a estar llegando a su casa, irrumpiendo en su sala, en sus cuartos, en sus teléfonos, en sus aparatos electrónicos. Gracias a la tecnología, Dios lleva su palabra hasta los oídos de mucha gente. No olvide compartir este mensaje de esperanza si es para usted. Y yo estoy seguro que este mensaje es para alguien hoy. Para alguien que necesita ser libre, que ha sido llamado desde hace mucho tiempo a ser libre y hoy necesita libertad. Si es para usted, compártalo. Porque tal vez hay otra persona que usted conoce que quiere ser libre también. Cada cosa que no nos conduce a Dios nos aleja de Él. Cada cosa que no nos conduce a Dios nos aleja de Él. Suena como algo muy lógico. Y sin embargo, hoy vamos a ver cómo muchas cosas que creemos que son lo normal en nuestra vida, que creemos que son lo que ocurre frecuentemente en nuestra vida, que son asuntos de la vida diaria, muchas veces no nos conducen a Dios y no nos llevan hacia la libertad. ¿Está listo para comenzar? Hechos, capítulo 7, de los versículos 17 al 43. Hay un temor a la libertad que vemos en el pueblo de Israel. A pesar de que fueron llamados a ser libres, hay temor a ser libres. Vamos a leer juntos. Versículo 17. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Y esto es porque Jacob y su descendencia viviendo en el desierto, en Canaán, cerca de Canaán, donde Dios les había prometido, había una hambruna, no tenían dónde ir, no tenían que comer. Pero por la providencia de Dios de que José estuviera en Egipto siendo la segunda persona al mando, Dios hace posible que Israel pueda venir a Egipto y sobrevivir. Ahí en Egipto el pueblo está creciendo y multiplicándose. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Recuerden que entre José y Moisés hay casi 400 años de distancia, porque es José quien trae al pueblo de Israel a Egipto y Moisés es quien lo saca. Y hay 400 años de distancia desde el principio hasta el final de la cautividad en Egipto que Israel sufrió. Este rey usó artimañas con nuestro pueblo. Es Esteban hablando, recuerde, él está dando el sermón. Y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Y podemos leer esto en el libro de Éxodo, cuando Faraón manda un decreto de que todos los niños menores de 2 años, de 3 años, debieran ser asesinados. Porque el pueblo estaba creciendo. No pueden dejar que los israelitas tomen posesión numérica del imperio egipcio. En aquel tiempo nació Moisés, versículo 20, y fue agradable a los ojos de Dios. Tenga este versículo subrayado, tenga sus ojos puestos en este versículo. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, y esta es la primera separación que sufre Moisés, al quedar abandonado después de 3 meses de haber nacido, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra, por supuesto tenía autoridad. Los versículos siguientes nos dicen que cuando él cumplió 40 años decidió acercarse a sus hermanos hebreos. Al acercarse a ellos se da cuenta de la opresión
que Egipto, que su imperio está poniendo sobre los judíos. Entonces ve a un egipcio maltratando a un judío, a un hebreo, y él viene a intervenir y en esa intervención el egipcio muere. Moisés lo mata. Un día después, él se da cuenta que dos hebreos están peleando entre sí. Él va de árbitro para poder separarlos. Y los hebreos le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Nos vas a matar o me vas a matar? Uno de ellos le pregunta, ¿me vas a matar igual que mataste al egipcio ayer? Obviamente ya la noticia había corrido y eso que no tenían noticiero en televisión. El chisme siempre va a correr, no importa cómo. Después de que ocurre esto, Moisés decide huir. Entonces vamos a tomarlo en el versículo 30, porque pasan 40 años donde se va a Madián a pastorear ovejas. Y ahí mismo se casa y tiene 2 hijos. Pero dice, pasados 40 años. Es interesante que él tenía 40 años y pasan 40 años. Este número 40 tiene algo relativo. Quizás tenemos que predicar otro sermón o tener otra enseñanza acerca de esto, pero no nos conviene en este momento hablar del número 40. Pasados 40 años se le aparece un ángel en el desierto cercano al monte de Sinaí en llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Y aquí es donde Dios llama. Dios llama con su voz y le dice, yo soy. Lo primero que hace Dios es presentarse a sí mismo. Yo soy, Yahweh. Yo soy el que soy. Soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Una vez más, le recuerda la historia, lo mismo que está haciendo Esteban con la gente. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces Dios le dice, quítate las sandalias, sepárate de algo, sepárate de tu calzado, porque tengo santidad para ti. Separación es la preparación para la santidad, de acuerdo a lo que vemos en esto. Y lo vamos a ver más adelante en muchas otras cosas. Y Dios le dice, quiero prepararte porque he venido a librar a mi pueblo y tú vas a ser quien me va a ayudar. Dios lo envió para ser gobernante a este mismo Moisés, versículo 35, y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto. Esteban le está diciendo al concilio, este Moisés del cual les estoy hablando, este Moisés que tuvo que sufrir separaciones, este Moisés que fue llevado a la casa del faraón, este Moisés que mató al egipcio, este Moisés que se fue a Madián por 40 años, este Moisés que vio la zarza ardiendo, este Moisés que fue llamado por Dios, lo sacó de Egipto, fue el libertador, haciendo prodigios y señales milagrosas. Esta parte es súper importante, porque lo que está diciendo Esteban es definiéndose a él mismo, definiendo lo que él mismo ha hecho en los versículos pasados. ¿Recuerdan cuando se nos habla de Esteban en el libro de Hechos? Dice que él hacía prodigios y señales. Esteban les está diciendo, esto es algo de Dios, no es algo mío. Esto es algo a lo que Dios nos llama, no es algo a lo que nosotros nos metemos por nosotros mismos. Sigue Esteban diciendo, este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte de Sinaí con nuestros antepasados. Fue también el que recibió las palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Llámese las tablas de la ley. Nuestros pasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Y está hablando de en la subida al monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, el pueblo de Israel quedó abajo. Ya desde entonces, el pueblo de Israel le tenía temor a la libertad. Porque en lugar de ser libres, lo que hacen es que le piden a Aarón crear un dios, un ídolo para sí mismos. Y se arma un pachangón en el pie del monte, mientras Moisés está recibiendo la ley. Al bajar Moisés se da cuenta de lo que está pasando y hay una situación no muy agradable. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios, tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos,
Pero Dios les volvió la espalda. Otra vez, Dios quiere separarse de ellos. ¿Por qué? Porque Él los llamó. Y si Él los llamó a ser santos, Él tiene que proveer algún tipo de separación para que ellos entiendan ese llamado. Así está escrito en el libro de los profetas: casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante estos 40 años en el desierto? Tome en cuenta que los sacrificios y las ofrendas son parte de la vida ritualista del pueblo de Israel hasta entonces. No solamente con Moisés en el pasado, sino también durante este tiempo cuando Esteban les está hablando a este consejo. Ellos todavía están en el sistema ritualístico de sacrificios y de ofrendas. Y Esteban va a terminar diciéndoles: esto es lo que dice el profeta. Mi pueblo Israel va a tener que sufrir consecuencias porque no quisieron ser obedientes. Todo esto coincide con lo que Éxodo 14 nos dice, y si usted quiere buscarlo o puede leerlo más adelante, Éxodo 14 nos está hablando de esta historia. Que cuando Israel sale de Egipto después de las 10 plagas, después de que Faraón se da cuenta que ya no puede más con ellos, los deja ir, ellos salen de Egipto, salen con bombos y platillos diciendo: hey, somos libres, pero en algún momento del camino a Faraón se le ocurre: no nos podemos deshacer de ellos. Ellos son los que mantienen la economía porque son los esclavos, son los que hacen los ladrillos para formar nuestros edificios, para hacer nuestra civilización fuerte. ¿Cómo los vamos a dejar ir? Pero dice el versículo 8 del capítulo 14 de Éxodo: el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas todo el ejército del faraón, que eran como 600 caballos, fueron a perseguirlos. Entonces dice el versículo 10 que el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron que los egipcios venían pisándoles los talones. Entonces sintieron mucho miedo y clamaron al Señor y le reclamaron a Moisés. Me encanta esto, ese sentido del humor que tiene la Biblia, porque ellos claman al Señor y le reclaman a Moisés. Moisés es la parte, es el elemento visible de Dios. A él le reclaman. A Dios todavía le tienen un poco de respeto. Al pobre de Moisés es al que le caen todos los platos rotos. Y le dicen esto: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Wow! Dios los ha llamado a libertad y ellos responden de esta manera. ¿No se les parece mucho a nosotros? Cuando Dios nos llama a ser libre, muchas veces nosotros respondemos con quejas, respondemos con temor. Ese temor nos hace querer regresar a donde estábamos. No me voy a adelantar. Lo que quiero hablar en el resto del tiempo que tenemos es acerca del nuevo normal. El nuevo normal que Dios quiere para nosotros por la libertad a la cual nos ha llamado. Y muchas veces ese nuevo normal no es tan normal para nosotros. Porque cuando Dios nos llama, y es la primera cosa que quiero compartir con ustedes, cuando Dios nos llama, nos separa de lo que es familiar, de lo que parece común, de lo que parece normal para nosotros. A veces va a ser personas, porque hay personas que parecen tan normales para nosotros. Hay relaciones que parecen tan normales para nosotros, tan comunes, tan familiares, pero no son lo que Dios nos está dando en cuanto al llamado que Él nos ha hecho. Y quizás el distanciamiento social de estos días sea parte de este distanciamiento, de esta separación que Dios tiene para muchos de nosotros. Yo me pregunto, ¿de cuánta gente usted se ha separado que no necesita estar o tener una relación, con quienes no necesita tener una relación? Y Dios está supliendo este momento para recordarle: yo quiero que tú seas parte de mi pueblo separado. Yo quiero que tú seas el pueblo especial que yo quiero apartado para mí. A veces tenemos que separarnos de lugares, igual, metidos en la cuarentena en la casa, no podemos salir a ninguna parte. Para algunos, para los más
eh, los que somos de naturaleza más tranquila, quizás es mucho mejor. Oh, me quedo en casa, no hay problema, no tengo que salir, no tengo que ver a nadie. Pero para los que tenemos una vida un poco más aventurera, esto es difícil. Pero hay algunos lugares que no nos convienen y tal vez Dios nos está llamando a separarnos de esos lugares que son familiares. ¿Cuáles son sus lugares familiares? Porque para algunos no son lugares muy buenos que digamos. Estoy pensando en lugares físicos, en lugares donde voy y no necesariamente el ambiente me hace bien. Estoy pensando en lugares cibernéticos, lugares donde voy también, donde tengo que hacer clic y el ambiente no es tan bueno para mí. Déjeme recordarle que a veces el llamado de Dios nos separa de lo familiar para que podamos abrazar ese llamado. Jesús es el ejemplo. Él se separaba para orar en diferentes ocasiones durante su ministerio aquí en la tierra. Mateo 14:23 nos recuerda que Él se separa para orar, se va a un monte para orar solo. Él sabe lo que es vivir en un lugar donde Él no pertenece necesariamente. Y nosotros, los latinos que vivimos en este país, entendemos eso, la expatriación, el vivir en un lugar donde no es nuestro país. Nos adaptamos, aprendemos el lenguaje, aprendemos de comidas, aprendemos de cultura, del lugar, pero no necesariamente es nuestro lugar. De esto se trata lo que estoy hablando. Cuando nos separamos de quienes somos aún nosotros mismos, también Dios puede hacer algo. Dios quiere que nos separamos de lo familiar que hay en nosotros mismos. Para muchos de nosotros, es tan familiar sentirnos mal por nosotros mismos, no tener un buen concepto de nosotros mismos. Solamente cuando nos separamos de lo que pensamos de nosotros mismos es que Dios tiene la oportunidad de dejarnos saber lo que Él piensa de nosotros. Moisés fue separado de lo familiar para él. Un bebé de 3 meses ya fue separado de sus padres, del seno de su madre, del calor del hogar. A los 40 años ya fue separado de la sociedad que lo vio crecer, de Egipto, de las escuelas donde aprendió, de las personas que tenía como amigos, de la familia que tenía. Quizás Dios lo separó para que empezara a pensar como su pueblo Israel, porque su pueblo Israel ya sabía cómo pensar en separación. Y déjeme ilustrar esto con algo muy sencillo. ¿Cómo es que Dios nos separa de lo que es familiar cuando nos llama? Ah, el llamado de Dios me encanta porque vimos que Dios llama a Moisés con su voz audible. Dios le habla. En Génesis 1, en la historia de la creación, vemos cómo Dios está creando algo nuevo, completamente de la nada. Y dice que en el abismo lo que había era oscuridad. Pero cuando Dios llega, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y luego separó la luz de las tinieblas. Lo que me llama la atención es que cuando Dios llega, lo único que había era tinieblas. Eso era lo viejo, lo anterior, lo conocido. Pero cuando forma la luz, que es algo nuevo, lo que hace es separarlas. Separó lo que Él dijo, sea la luz, de lo que había antes, oscuridad. Eso es lo que Él quiere en nuestras vidas. Separar lo que había antes, lo familiar, lo común, lo que nos parece normal en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque si Dios te separa de algo, es porque Él no te ha llamado a eso. Si Dios te separa de algo, es porque Él no te ha llamado a eso. Dios quiere separarnos de lo pasado. ¿Cuál es tu pasado que te tiene aprisionado, que te tiene esclavo todavía? Ese pasado al cual sigues yendo cada vez que te sientes temeroso y que no sabes qué hacer, que sientes incertidumbre. Dios quiere separarte de lo pasado, de lo que Él no dijo, de lo que Él no creó en tu vida. Él quiere separarte, Él quiere sacarte de eso. Y quizás son lugares a donde ibas, quizás son pensamientos, quizás son
cosas que has hecho frecuentemente a través de toda la vida, patrones de pensamiento, patrones de identificación con otras personas. ah, no sé, tal vez son ofensas que no dejas ir, tal vez es tu costumbre de estar siempre en un lugar de menosprecio para ti mismo. No sé cuál es el lugar donde Dios quiere separarte o la cosa que Dios quiere separar de tu vida para poder hacer que su llamado en tu vida sea efectivo. Es la pasada manera de vivir de la que habla Pablo en Efesios 4:22. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ese es el pasado. Si Dios no te ha llamado a eso, Él quiere separarte de eso. Dios quería separar a Israel de Egipto. Él quiere separarte de Egipto. Egipto es el lugar donde te has alimentado ya por mucho tiempo, el lugar donde has encontrado confort, el lugar donde te sientes cómodo, a pesar de que no te gusta. Dios quiere sacarnos de ese lugar para llevarnos a un lugar donde va a ser más satisfactorio, donde vamos a tener satisfacción plena. Y algunas veces esos cambios, esas separaciones son forzadas. Los cambios en nuestra vida muchas veces tienen que ser forzados para que sean efectivos. Ah, un buen ejemplo es que a raíz de estar en casa y de esta cuarentena y demás, yo desempolvé las pesas de mi casa. No se me nota para nada, así que no se emocionen mucho, pero desempolvé las pesas y empecé una vez más. No me gusta, es un lugar donde no me gusta estar en términos de invertir tiempo, invertir el esfuerzo, el dolor que me causa el usar las pesas, pero es un cambio forzado, porque yo sé que Dios me está llamando a un lugar mejor, a un lugar de mejor estabilidad física, quizás hasta de apariencia física, pero a veces los cambios tienen que doler, a veces los cambios tienen que ser forzados, forzarnos a levantarnos más temprano para levantar las benditas pesas, para correr la carrera, para hacer el ejercicio. Y es que la libertad que Dios da no es fácil. Hace unos días celebramos aquí en los Estados Unidos el Día Memorial, el Memorial Day, donde recordamos el sacrificio que hicieron los soldados de este país para traer libertad a este país. Esa libertad no es gratis, está manchada con sangre. Hay vidas que han sido dadas para que la libertad sea efectiva. De eso se trata la separación. Si Dios no te ha llamado a eso, Dios te va a separar de eso. Ah, Israel quiere ser libre de Egipto definitivamente. No tenemos duda de eso. Pero cuando hay cambios hay temor. Cuando tiene que haber algo nuevo en mi vida, muchas veces me lleno de temor. Y ellos entienden eso. Porque la tercera cosa que quiero compartir, cuando tienes miedo, buscas lo conocido, aunque lo conocido te esté matando. Eh, Cuando tienes miedo, tenemos la tendencia de volver a lo que nos da consuelo, a lo que nos da confort. Y es que es esto, gente, ustedes tienen que entender algo, todos tenemos que entender algo. La fe solo mira para atrás para agradecer, para aprender lecciones, pero si no, mira para adelante para seguir caminando. Israel estuvo 400 años como esclavo, haciendo ladrillos en Egipto. Y aunque odiaban Egipto, aunque odiaban la esclavitud que tenían ahí, era una generación de gente que se acostumbró a no tener suficiente, a no tener suficiente libertad, a no tener suficiente paja para hacer ladrillos. Lea en Éxodo capítulo 5, puede leer esa historia. No tenían suficiente libertad, no tenían suficiente espacio para poder pensar, para poder ser creativos. Estaban completamente esclavos. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Y tenemos miedo de salir de ahí porque eso es lo que conocemos, aunque nos mate. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no creemos que tenemos suficiente, queremos más. Y nos da miedo pensar que no podríamos tener más.
Esta situación de la pandemia y del virus ha causado tanto miedo porque hay tantas cosas que no sabemos. La incertidumbre nos da mucho miedo. Y en ese miedo, ¿qué es lo que preferimos hacer? Volver a lo que nos gusta, a lo que estamos acostumbrados. A pesar de que estemos muriendo poco a poco, a pesar de que la representación del faraón, que es miedo, la representación del faraón y de Egipto, que es todo lo viejo, a pesar de todo esto, es ahí donde hemos alimentado, donde nos hemos alimentado, donde hemos encontrado confort. No es bueno, pero es lo que hemos hecho toda la vida. No nos ayuda, nos está matando, pero es lo que me permite sobrevivir. Es lo normal. Lo conocido satisface necesidades en la vida de cada uno de nosotros. No hay nada como llegar del trabajo y sentarse a hacer lo mismo que hacemos todos los días al volver del trabajo. Sentarnos, prender la televisión, hacer nuestros juegos de video, hacer nada, no ayudar. Es muy fácil estar en esa posición. Lo conocido en nuestras vidas llena una necesidad. La necesidad es manténme cómodo. Y la comodidad, déjeme decirle, es el enemigo de la posibilidad. Es el enemigo del crecimiento. Es el enemigo de lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Y en ese sentido, número 4, si no hay una mejor fuente que llene tus necesidades, entonces vas a depender de la fuente equivocada. Es de ahí de donde nacen las adicciones, de las fuentes equivocadas que escogemos para que llenen las necesidades de nuestra vida. Es ahí de donde salen las adicciones. Somos adictos a gente equivocada, somos adictos a pastillas equivocadas, somos adictos a dietas equivocadas, somos adictos a grupos equivocados, somos adictos a websites equivocados. Somos adictos a respuestas equivocadas, adictos a maneras de responder, de actuar equivocadamente. Somos adictos a ambientes equivocados. Cuando tienes miedo, lo cómodo te calma. Lo cómodo te dice, estás bien. Todo va a salir bien. Entonces, cada vez que respondes mal, cada vez que eres un odioso con alguien, cada vez que odias, cada vez que te resientes porque alguien dijo algo, eso es lo cómodo, es lo que sabes hacer porque has estado allí tanto tiempo en tu vida. ¿Qué es lo que sabes responder? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos sacaste de ahí? ¿Por qué nos trajiste para morir en el desierto? Preferimos morir donde hay un montón de sepulcros que aquí en el desierto que es tan nuevo. Preferimos no enfrentar la libertad a quedarnos sentados en nuestra esclavitud de siempre. Egipto era un lugar de tumbas. Si usted ha visto documentales en televisión o informaciones, Egipto está lleno de tumbas, las pirámides, las tumbas de todos los faraones. Y entonces ellos usan el sarcasmo. No había suficientes tumbas allá. ¿Para qué nos trajiste a morir aquí? Cuando tienes miedo, buscas lo conocido, aunque lo conocido te esté matando. Por eso criticar es normal para muchos. Eso es lo que conozco. Me mata, sí, pero prefiero hacerlo. Por eso es que es más fácil señalar el pecado de la otra persona porque hace que mi pecado se vea menor. Me hace sentir mejor acerca de mi pecado. Es fácil señalar los pecados de los otros cuando son diferentes a los nuestros. Entonces preferimos morir en Egipto que vivir en libertad. Preferimos volver a la gente que nos hace daño. Preferimos volver a los sitios web que nos hace daño. Preferimos volver a las actitudes que nos hacen daño. Preferimos volver al sistema de pensamiento que nos hacen daños. ¿Por qué? Porque son normales para nosotros. ¿Qué es lo que en tu vida es tan normal que ya ni siquiera piensas en ello? Ya vas automáticamente. Cuando estamos muy cómodos, gente, cuando estamos muy cómodos, hay un peligro
de que no queramos abrazar nuestra libertad. Porque la comodidad nos dice, quédate aquí, no tienes que hacer nada. De eso se trata este sermón. Yo oigo una y otra vez, lo compartí hace algunos sermones atrás, oigo a mucha gente diciendo, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Qué es lo normal? El lugar donde estabas hace 2 meses. El lugar donde estabas hace 2 meses, la gente con la que estabas hace 2 meses, lo que estabas haciendo hace 2 meses y que criticabas tan fuertemente. Eso es normal. Alguna gente decía, odio mi vida, odio mi matrimonio, odio mi trabajo, odio mi tiempo libre, odio mis finanzas. Y ahora quieren regresar allá porque están en un momento de incertidumbre. Y tal vez Dios está separándote de eso para que entiendas de qué se trata tu libertad, el llamado que Él te está haciendo para ser libre. Cuando estás en la incertidumbre de una pandemia como esta, quieres regresar a lo normal lo más pronto posible. Entonces queremos volver a hacer ladrillos, aunque no tengamos paja para hacer ladrillos. Egipto es lo normal. No solo porque algo es normal para ti, quiere decir que es normal para Dios. Él quiere hacer un nuevo normal. Esta es parte de cómo lo quiere hacer. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ya ha llegado lo nuevo. Una cosa más. Solo porque no ves a lo que Dios te está llamando, no quiere decir que no es normal. Algunas veces el miedo que tenemos de salir de la normalidad y que nos hace regresar a ella es lo que no podemos ver. Eso me hace pensar, escuché un ejemplo hace muchos años de que si a un elefante cuando es bebé le amarras una pata a una estaca fuerte enterrada en el suelo, el elefante no se va a poder mover. Después de muchos años, con solamente saber que la cuerda está en su pata o la cadena está en su pata, el elefante no se va a mover porque cree que está eh, estancado o limitado por la cadena, aunque la estaca esté enterrada solamente por un par de pulgadas en el suelo. Aunque no puedas ver tu libertad, no quiere decir que no existe. No tengas miedo de tu libertad, abrázala. Yo sé que es difícil separarte de las cosas que conoces, pero Dios te está llevando a través de algo que nunca antes has visto. Y solo porque no lo ves, no quiere decir que no es normal. Muchos de nosotros nunca hemos visto un corazón lleno de alegría, no sabemos qué significa eso. ¿Te encantaría saber qué es eso? A muchos nos encantaría saber qué significa no levantarnos sin preocupación, no levantarnos sin depresión todas las mañanas. A algunos les encantaría saber cómo es levantarse cada mañana sin tener una adicción o irse a la cama sin el temor de saber si tu adicción te va a consumir durante la noche. A algunos de nosotros nos encantaría pasar un día sin reclamar, porque no sabemos. Y Dios nos está llamando a eso y aunque no lo veamos, Él quiere llevarnos a eso. Dios quiere darnos esa libertad. Si eres de Israel, no puedes aceptar a Egipto como normal. Si eres del cielo, no puedes aceptar al mundo como normal. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Israel va en camino hacia la libertad. Pero entonces recuerdan todo lo conocido. Oh, no voy a poder tener lo suficiente nunca. Oh, no voy a poder sobrevivir si soy libre. Entonces quieren ir de vuelta a Egipto. Algunos han sido esclavos por tanto tiempo que la libertad no tiene sentido para ellos. Algunos han sido esclavos de la depresión por tanto tiempo que no saben lo que significa no tener depresión. Algunos han estado tan envueltos en sus vicios, algunos han sido tan presas de su desinterés social por las otras personas que ya no saben lo que significa tener interés por los demás. Algunos están tan consumidos en su odio, en su resentimiento, que ya no saben lo que es tener amor. Algunos están tan consumidos en su autocompasión que ya no saben lo que es tener una buena perspectiva de quiénes son realmente.
Y entonces volvemos a Hechos con Esteban. Ah, esta gente eran israelitas. Todos los que estaban en el consejo, todos los hombres que estaban juzgando a Esteban, israelitas, cautivos en sus leyes. Ellos eran cautivos no de Egipto, eran cautivos de la ley. Estrictos, siguiendo patrones, haciendo sacrificios, eran hombres religiosos. Y más adelante Pablo nos va a recordar algo, y esto va a ser clave. ¿Usted quiere entender cómo romper esta libertad? Esto va a ser clave, porque Pablo nos lo recuerda en Romanos 12, versículo 1, perdón. Y empieza diciendo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Ahí está la primera cosa que no es normal, la misericordia de Dios. Para estos israelitas esto no es normal, porque ellos han hecho sacrificios por tanto tiempo que piensan que es lo que ellos hacen, lo que le va a agradar a Dios. Es lo que ellos hacen, los que los va a hacer aceptos delante de Dios. Yo me gano el favor de Dios con mis sacrificios. No, pero la misericordia de Dios no es normal para ellos, porque es un regalo gratis. Ellos no lo entienden. No es normal. Les ruego que cada uno de ustedes, por esa misericordia, dice Pablo, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el nuevo normal que Pablo les está diciendo, pero no es fácil porque ellos entienden el sacrificio como matar a un animal, echar la sangre y ser perdonado. Pablo está diciendo, no, ahora el sacrificio eres tú. Este es tu nuevo normal. ¿Es incómodo? Muchísimo. ¿Es lo que conoces? No. Y sigue diciendo, versículo 2, no se amolden al mundo actual. No sean un ladrillo más de Egipto. No se dejen guiar por lo que no tienen. No dejen que la comodidad de su mundo los abrace, les entorpezca la posibilidad de ser libres. Si no, dice, no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y ese es el nuevo normal, porque Dios quiere hacer algo nuevo en ustedes. Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Él quería hacer algo nuevo en Israel. Él quiere hacer algo nuevo en su iglesia. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Y quiere comenzar por la mente. Termina diciendo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y la voluntad de Dios. Gente, mi iglesia, la voluntad de Dios es su llamado a que seas libre. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres dejar el patrón de vida que te hace sentir cómodo? Yo quiero orar por cada uno de ustedes, los que quieren ser libres, los que dicen, yo quiero salir de esto, yo quiero dejar mi pasado, yo quiero dejarlo cómodo, yo quiero dejar lo que conozco, por lo que quizás no conozco, pero me va a llevar a la libertad. Y si usted está dispuesto, déjeme orar por usted en este momento. Señor, yo estoy seguro de que tú estás presente en la vida de cada persona detrás de esta pantalla, y estoy seguro de tu guía para cada uno de ellos. Y es por eso que pido, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ser capaces de abrazar en fe el futuro que tienes para ellos, aunque se vea incierto, aunque no se vea, aunque no tengan ideas de cómo se ve esta libertad, pero que sean capaces de abrazarlo, para que cada vez que piensen en lo cómodo, no piensen en regresar a Egipto, que cada vez que piensen en lo cómodo, piensen en lo incómodo, pero también lo hermoso que es experimentar la libertad que tú nos das. Porque este llamado que tú nos haces nos invita a abandonar algo, nos invita a pasar por situaciones difíciles, pero también nos invita a ser libres en medio de todo esto. Y hoy queremos aprovecharnos de esa promesa que tú nos das, tomarla para nosotros y a pesar de que no es fácil, aprender a ser libres. Mi oración es en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces volvemos a Génesis 1. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios consideró que Moisés, su nacimiento, era bueno y lo separó. Y Dios vio al hombre, lo creó a su imagen y vio que era bueno y lo separó para él. Dios va a separarte de algo. Dios te va a separar de tu Egipto.
Dios te va a separar de tu normal, porque Él te está llamando. Dios te va a separar para hacerte libre. Pero también Dios va a usar lo que sea para que esa separación sea posible. Él va a usar a un faraón. Él va a usar 10 plagas para separarte. Él va a usar algunas dificultades. Él va a usar el estar lejos de tu familia, de tu lugar de origen. Él va a usar lo que sea. Él va a usar un virus, si es posible. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a abrazar la libertad que Dios te da? ¿Vas a abrazar su llamado a ser libre? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden de seguirnos en redes sociales y nos vemos para la próxima.